Parece que ahí estoy. Parece que ahí estoy. ¿Me escucháis? Sí. Un segundito, Pablo, muteate porque estoy entrando. Al parecer ya estoy en vivo a través de Antofagasta No Duerme, nuestro fanpage a través del cual comenzamos y arrancamos una nueva jornada de entrevistas. Voy a chequear que estemos saliendo, que estemos emitiendo. Vamos a chequear sonido. Un segundito. Tenemos hoy día dos grandes invitados, candidatos a constituyentes, que van a estar con nosotros hablando acerca de ellos. Así es, hablando acerca de ellos para que ustedes los conozcan, para que sepan quiénes son. Este es un programa que estamos haciendo eh, especial, lo quisimos hacer a partir de este lunes para poder llevar hasta ustedes información de los y las candidatas que están a cargos tan importantes como los constituyentes, que van a ser quienes van a escribir la nueva constitución, así que es bastante importante. Así que bueno, estoy chequeando, sí, estamos con audio, al parecer. Hola Ana María, ¿cómo estás? Tenemos una persona ya conectada, no, tenemos 50 personas conectadas, gracias por estar ahí. Así que bueno, ya haciendo esta introducción, aprovecho de comentarles que vamos a estar lunes, martes y miércoles, la próxima y la semana de elecciones, haciendo esta entrevista, así que todos los días a esta hora pueden conectarse con Antofagasta No Duerme y ser parte de este ciclo de entrevistas, conocer a los constituyentes. Yo sé que están pasando muchas cosas en la calle y que hoy día ha sido un día muy movido, pero bueno, eso también lo vamos a hablar mañana a las 9 de la mañana en nuestro programa de radio, Antofagasta No Duerme, por la FM7, la 89.7 acá en Antofagasta. Hay muchas noticias en desarrollo, como la promulgación del 10%, qué va a pasar con la decisión de Piñera y tantas cosas que podríamos estar hablando, además de un día súper movido donde hubo barricadas, marchas y muchas movilizaciones. Pero lo que nos convoca hoy es conocer a un candidato más, en realidad vamos a conocer a dos. En esta primera media hora vamos a conocer a Pablo Rojas, seguramente ustedes a lo mejor ya han escuchado su nombre, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. ¿Se escucha perfecto? Qué bueno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Simón, bien, ¿tú qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Yo sé que tú estás muy comprometido con tu campaña constituyente. Recibo a diario información tuya. Te has dedicado a este trabajo de hacer una campaña un poco por WhatsApp, textos, informaciones, investigaciones. De todo eso vamos a hablar. Pero primero, bueno, voy a saludar a quienes nos dejan mensajes y le aprovecho de decir a quienes se conecten a través de nuestro Facebook, Antofagasta No Duerme, que nos pueden dejar preguntas para los candidatos, así que se la podemos hacer al final. Hoy la pregunta del público, esa es cuática, ¿no? Así que veamos qué pasa. ¿Ya? Mientras, Pablo, esta temática, esta entrevista tienen como tres partes. En esta primera parte yo te quiero preguntar a ti, quién eres, cómo te defines, cómo te presentarías por ahí. Yo tengo tu biografía, ¿no? Yo sé que tú tienes 38 años, que eres psicólogo, que naciste en Antofagasta, pero creciste en Calama, que fundaste una ONG, Fractal, desde el 2012 y que ahí hay un trabajo comunitario. Es un poco de tu biografía, de tu reseña. Pero me gustaría que tú mismo te definieras y te presentaras a la gente que te está mirando de Antofagasta y de otros lados también, ¿ah? Porque nos siguen en varios lados. Sí, yo creo que va por ahí por donde dices tú. Yo soy psicólogo de profesión, trabajador comunitario desde el año 2012. Tenemos una organización que se llama Fractal, que trabaja en los sectores, ¿cierto?, más empobrecidos de Antofagasta. Ya vamos a cumplir 10 años. Tenemos un centro comunitario donde hemos trabajado durante harto tiempo. Eh, Soy también dirigente sindical de las trabajadoras y trabajadores honorarios. Formamos parte, digamos, fundadores del primer sindicato de honorarios del sector público de Antofagasta. Eh, eh, Luchador por los derechos humanos, particularmente, ¿cierto?
el derecho a la vivienda desde el año 2015, y por lo tanto, digamos, una vida casi ya más de una década dedicada a temas comunitarios, de derechos humanos y de lucha de las trabajadoras y trabajadores. Perfecto. Hay ahí una vocación de servicio al parecer, porque bueno, todos los que hemos hecho alguna vez dirigencia sabemos que es un trabajo jodido, intenso y que no, muchas veces nadie te da la gracia en realidad. Así que la dirigencia es bien complicada. Oye, Pablo, y en esto que tú has, en este camino que has llevado adelante, me imagino que has podido hacer un diagnóstico, ¿no? Esa es la segunda parte de la entrevista. Te quisiera preguntar ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo está el campo para sembrar una nueva constitución? ¿Qué es lo que está pasando en la región? ¿Cuál es lo malo, lo bueno? ¿Qué hay que cambiar? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu diagnóstico de tu entorno? ¿Y con qué diagnóstico va a llegar también a escribir la constitución si llega a ser elegido? Mira, yo creo que hay dos niveles para hablar de esto, ¿cierto? El nivel, si se quiere, más compartido, digamos, más extendido, que apareció mucho en los cabildos, en la asamblea, y hay un nivel, si se quiere, más histórico, que es más problemático. Voy a partir por el primero, ¿ya? En relación al primero, ¿cierto? Está bastante claro que, y de hecho nosotros cuando hicimos parte de Unidad Social en Antofagasta, cuando comienza la revuelta, lideramos los cabildos junto con otras organizaciones, y ahí en todos los cabildos, de hecho, los resultados, el principal malestar, ¿cierto? Tenía que ver con la desigualdad a diferente nivel, digamos, con diferentes dimensiones. Desigualdad de trato, desigualdad de ingresos, desigualdad de acceso a bienes, que en concreto son derechos, ¿cierto? Salud, educación, pensiones. Entonces, ahí estaba mucho el tema, ¿cierto? Entonces, la desigualdad forma parte de un proceso de despolitización de la sociedad que se repolitizó fundamentalmente desde el 2019 a la fecha, eh, un proceso de individualización de la sociedad, ¿cierto? Impedir que hagamos comunidad, que estemos juntos, cada uno se rasca con su uña, de mercantilización de la sociedad, ¿cierto? Los derechos convertidos en bienes de mercado que van a depender de cuánta plata tenemos en nuestros bolsillos o en nuestra tarjeta, asociados también a un exceso del consumo, baja de los sueldos que finalmente nos permitía mantenernos en el consumo a través de la deuda y el crédito. Entonces, toda esa degradación de la sociedad, que también ciertamente es una degradación psíquica nuestra, ¿ya? Explosa, ¿cierto? Tiene una explosión. Y esa es una cuestión que está latente, ¿ya? Que está latente y que se asocia además a elementos de corrupción, de degradación también del sistema político e institucional. Y ahí viene la segunda parte del análisis que yo considero que en este momento es súper compleja y que tiene que ver con la crisis de las instituciones, con la crisis de la democracia institucional, eh, que probablemente tiene su ejemplo más claro en este momento en la figura presidencial, ¿cierto? Representada en Piñera, que es probablemente uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia, lo digo muy responsablemente y en serio. eh, Podría no haber sido él, podría haber sido otro u otra, pero es él, y lo que hace él, o particularmente su figura, es profundizar esta crisis. Y esta es una crisis que la verdad yo en estos momentos estoy bastante preocupado, porque más allá de que finalmente recula y va a promulgar el proyecto de tercer retiro, es una situación que no es muy lejana a lo que vivimos a comienzos del año 73, ¿ya? Un presidente que se empieza a quedar solo, que ni siquiera su coalición lo acompaña, porque su coalición entiende que este mismo presidente está tirando, está hundiéndose con su coalición, con su barco, que ni siquiera las instituciones creadas precisamente por la dictadura para proteger el sistema neoliberal y el sistema político creado, protegen ya a este sistema. Estamos hablando de lo que pasó hoy día con el Tribunal Constitucional, entonces es importante darle una salida democrática a esto. El proceso constituyente es el llamado a darle una salida democrática a un proceso de crisis institucional, de crisis social y política en la que estamos inmersos en este momento.
Perfecto, buenísimo diagnóstico, ¿ah? Además muy real, yo creo que todos nos sentimos de alguna forma dentro de ese diagnóstico, ¿no? Voy a saludar a la gente que está saludando, dice, qué genial esto, Simone, te felicito por este tipo de programa, se necesita conocer a nuestros candidatos a constituyentes, justamente estamos con Pablo Rojas, que es candidato a constituyente por el Distrito 3, y más ratito, en la próxima media hora, vamos a estar con Marco Simunovich. Ahí voy a seguir leyendo los comentarios y me pueden dejar también algunas preguntas, ¿ya? Pablo, y a partir de este diagnóstico que tú haces, que tiene que mucha relación con la clase media, ¿no? Con la clase esta trabajadora, tú estás como muy asociado al gremio de los honorarios, de los trabajadores honorarios, que justamente son, dentro de lo social, son los que están más apartados de los beneficios, de todo en realidad. Entonces, ¿cuál es tu propuesta para ese diagnóstico? ¿Con qué propuestas o con qué visión tú vas a llegar a escribir la nueva constitución, considerando qué va a representar al Distrito 3? Mira, primero que todo, es importante plantear que esta idea de la clase media, primero yo no me paro en el mundo entendiendo que existe una clase media. ¿Ya? De acuerdo, Pablo. Estamos de acuerdo. Desde el lugar que yo me paro es que si vamos a hablar de clases, en estricto rigor, hay dos clases, digamos, los que dominan y los que son dominados. La buena Y de clase y la mala clase. por ejemplo. Y de ahí de los que son dominados hay una serie de estratos, ¿ya? Yo prefiero hablar como de estratos, estratos más bajos, estratos más medios. Justamente. En estricto rigor, lo que tenemos acá en Chile son estos estratos, si se quiere, medios que han salido de la pobreza, digamos, de la pobreza, que hemos estudiado, que hemos accedido al crédito, que hemos accedido, ¿cierto?, a un estándar de vida un poco mejor que nuestras generaciones anteriores, pero a costa de la precarización laboral, a costa de un no acceso a derechos, a costa de la deuda, y por lo tanto, cuando sale este dato del Banco Mundial de que 2,3 millones de personas pasamos a ser vulnerables, de sectores medio vulnerables en un año, ¿cierto? A propósito de la pandemia, da cuenta de que en Chile no hay clase media en el sentido, digamos, de la clase media o de los sectores medios post Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos o en Europa. Y ahí hay una cuestión central. ¿Por qué? Porque para hablar de sectores medios realmente, una de las cuestiones que necesitamos es algo que en la Constitución tiene que estar, que es garantía de derechos. Y garantía de derechos es simplemente que el Estado se obligue, no como ocurre con la Constitución ahora, que se reconoce como libertad, la libertad de elegir el sistema de educación, dependiendo de la plata que tiene, el sistema de salud, dependiendo de la plata que tiene. Entonces, hay que entender los derechos como igualdades. Y entenderlos como igualdades es decir, el Estado se obliga a entregar un estándar adecuado, de acuerdo a derechos humanos, de un sistema de salud, de un sistema de educación, de un sistema de pensiones, de un sistema de vivienda que actualmente no existe. Entonces, solamente una vez garantizado eso en la Constitución y pasado a legislación y a políticas públicas, podemos comenzar a construir sectores medios que realmente sean sectores que, por ejemplo, ganen un mínimo adecuado, que, por ejemplo, si es que pierden la pega o si es que alguien le da cáncer, no van a terminar en la pobreza porque van a tener un sistema, ¿cierto? Un sistema institucional que los va a proteger porque son derechos. Entonces, esas cuestiones son centrales en términos de derecho. Garantía de derechos de todos los que hemos dicho, los derechos sociales por de pronto, terminando, ¿cierto? Educación, salud, vivienda, seguridad social que actualmente no existe, por lo bajo. Claro. Ahora, me imagino que este análisis que tú haces y esta aspiración a la igualdad tiene que ver mucho con tu trabajo comunitario que has realizado ahí como en un sector bien especial como es La Bonilla, Los Arenales, ¿no? Está la toma ahí donde está Fractal. Este encuentro con la realidad o este trabajo con la realidad, con los sectores más vulnerables, ¿te han llevado a hacer este análisis y esta aspiración o de dónde viene esta inspiración para luchar por la igualdad? Mira, escuché como la última parte de tu pregunta, pero creo que escuché lo central.
Yo creo que viene de mi trayectoria. Yo creo que uno llega donde está por la vida que ha vivido, ¿ya? Hay personas que ciertamente quieren superar y olvidarse, digamos, de sus primeros años, de su infancia, y probablemente esté justificado en muchos casos. Yo soy una persona que, que, bueno, que conocí el abandono, que conocí el hambre, digamos, de bien pequeño, que conocí una serie de vulneraciones. Yo nací el año 83, por lo tanto, eh, todavía cuando yo tenía 6 años estábamos en niveles de pobreza súper altos y, y- y bueno, yo me crié con mi abuela, con mi tío, que al pocos años que tenía yo, antes de los 5 años, él le dio esquizofrenia, una situación viví situaciones bien complejas. Entonces, lo llevo en mi vida. Entonces, luego cuando entro a estudiar, ¿cierto? Y termino en la universidad, eh, gracias a mi esfuerzo, gracias también al esfuerzo que hicieron familiares, no sé, yo siempre me acuerdo que cuando me fui a inscribir a la universidad no teníamos plata para pagar el arancel. Me Y, pasó. y- y fue, o sea, fue terrible un día que pidiendo plata acá, el préstamo no sé qué, no sé cuánto, o sea, esa es la vida, digamos, de los sectores medios empobrecidos. Entonces, cuando yo me dedico al trabajo comunitario, cuando opto, digamos, en vez de irme a estudiar un doctorado afuera, por ejemplo, eh, lo hago porque no quisiera hacer lo otro, sino que lo hago porque determinadas situaciones en mi vida me llevaron a tomar esa decisión y no otra. Por ejemplo, las movilizaciones del 2011 me llevaron a asumir una posición cuando yo era profesor de la universidad, profesor honorario, asumir una posición respecto de los estudiantes y en contra de las autoridades, por ejemplo. Eso terminó en mi salida de la universidad y de ahí ya voy asumiendo una trayectoria y una serie de decisiones que ciertamente en el caso del trabajo comunitario me hacen ver eh, que en algunos casos ni siquiera es tanto la desigualdad, es el tremendo empobrecimiento en el que viven muchas personas y que este sistema lo que hace es precisamente mantenerlo. Entonces, desde ese lugar, no solamente me interesa luchar por la igualdad, sino que me interesa fundamentalmente luchar por la justicia y la dignidad a todo nivel. Perfecto. Oye, Pablo, hay harta gente mirando y quería rescatar algunos mensajes, como el de Gonzalo Errázuriz. Dice, buen programa, Simone, y un gran candidato, Pablo. Lo sigo y es seco, muy instruido, y me da confianza que él nos represente. Ahí tiene un seguidor, seguramente alguien que ya conoce tu trabajo. Derechamente, después dice Mariana, no, ese de otro tema. Dice, Mariana de Los Ángeles dice, vamos, Pablo Constituyente, serás uno de los mejores representantes regionales. ¿Ah? Y después dice Darío Mercury, dice, he visto varios candidatos y de verdad Pablo me gusta, un cabro estudioso, aplicado, sabe de lo que habla, ojalá gane, ya tiene mi voto. Hay gente que te está siguiendo y que está ahí atento a tu trabajo hacia la Constitución, ¿no? Ana María Covarrubia, Rolando Barría por ahí, y también está Paola Tileo, la leí, dice, buen proyecto, amiga, te felicito. Saludos a ti y a mi compañero Pablo, nuestro futuro constituyente. Y la Valesca también te manda saludos, una amiga que me pidió que te entrevistara. Oye, excelente que la gente eh, ahí ya conozca tu trabajo. A mí me llama la atención algo, Pablo. Me llama la atención de lo que tú haces semanalmente y hace rato, no solamente cuando iniciaste este trabajo hacia la Constitución, sino que mucho antes yo venía recibiendo información tuya con respecto a distintos temas. Y ahí por ahí alguien lo dijo, un cabro estudioso, leccionado. Por ahí yo pensé que incluso que eras abogado, ¿ah? Porque como que conoces muy bien las leyes. Al parecer estudioso eres y al parecer te gusta esto de instruirte, saber de lo que va a pasar. Yo creo, la pregunta es derecha. ¿Te sientes completamente preparado, aleccionado y listo para este cargo como constituyente?
Esa es como la pregunta cuando alguien se va a casar, le dicen, ¿acepta por...? ¿Estás seguro que te quieres casar 2 años con la Constitución? Sí, o sea, estoy plenamente seguro porque acá yo creo que hay dos cuestiones bien importantes. O sea, por una parte está el tema de saber a lo que uno va en términos, no sé, de las propuestas, ¿ya? De cuestiones más técnicas, ¿ya? Hay una serie de candidatos que legítimamente, ¿cierto? Son los candidatos que van por la demanda ecologista, la inclusión de la discapacidad, feminista, etcétera, etcétera. Y eso está bien porque tiene que expresarse la diversidad. Eh, yo particularmente, ¿cierto? Si bien he asumido diferentes luchas durante mi trayectoria profesional y también como dirigente, laborales, vinculado a la vivienda, al trabajo comunitario, etcétera, etcétera, infancia también en su momento. Creo que es importante darle una visión integral y por lo tanto tratar de entender en su totalidad la complejidad de la sociedad que queremos construir, ¿cierto? A mí no me interesa solamente ir a defender el derecho a la vivienda porque yo he peleado por el derecho a la vivienda. ¿Ya? Yo entiendo que la vivienda es un derecho indivisible respecto de otro. No sacamos nada con tener buenas viviendas si tenemos mala educación. Entonces, es importante mirarlo en términos integrales, pero hay otra cosa que también a mí me resulta fundamental y que es importante también que se pueda entender, y es que este es un proceso eminentemente político. Y cuando decimos eminentemente político, decimos que va a suponer una lucha política. O sea, cuando nosotros vemos que quiénes son las candidaturas que más plata han recibido para hacer sus campañas, y vemos que son precisamente las candidaturas del rechazo que están siendo financiadas principalmente por los grandes empresarios y empresarias de este país, vemos que la cosa no va a ser fácil. ¿Ya? No es simplemente que yo vaya porque yo sé de vivienda o sé de esto o sé de esto otro. Sé que es importante ir a llegar a acuerdos, ir a disputar espacios, ir a generar instancias de conversación, saber, por ejemplo, que este es un proceso que no se da solamente en el marco nacional, de la soberanía nacional. Sabemos que grandes potencias van a mirar este proceso, como pasó en otros procesos constituyentes. Sabemos el rol que está cumpliendo China, sabemos el rol que está cumpliendo Estados Unidos, sabemos el rol que está cumpliendo Rusia. Entonces, es importante tener esa visión de cara a un proceso que va a definir los próximos 30 años de Chile. Entonces, para responder la pregunta inicial, la respuesta es sí. Buenísimo, tenemos el sí. Oye, y ahí por ahí dijiste, hay que llegar, algunos llegan con propuestas con respecto a lo animalista, a los grupos étnicos, qué sé yo, hay distintos. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Hacia dónde apuntan tus propuestas? Y con esto Mira, ya vamos cerrando. nosotros tenemos un decálogo, o como los 10 mandamientos de la candidatura, que lo pueden ver también en nuestra página pablorojasvaras.org, que está dividido como en dos, ¿cierto? Una parte de derechos y otra parte de organización del Estado, porque acá hay una cuestión re importante. No vale de nada ganar todos los derechos que queramos si es que no modificamos la estructura del poder. Entonces, a nivel de derechos, ¿cierto? La garantía de todos los derechos que mencioné, avanzar hacia el reconocimiento al derecho a huelga, la negociación colectiva y la negociación por rama para equiparar la relación desigual entre trabajadores y grandes empresarios, eh, avanzar hacia, por ejemplo, crear instituciones como la Defensoría del Pueblo, eh, hacer extensivo el recurso de protección a otros derechos, aparte solamente de los derechos individuales, civiles y políticos, extenderlos también a los derechos sociales, crear la tutela de derechos, pero también a nivel de la estructura del Estado, ¿cierto? Avanzar hacia un Estado social y democrático de derechos, plurinacional, intercultural, un Estado emprendedor, un Estado cuidador, un Estado que asuma la propiedad de los recursos y los bienes comunes para desarrollar desde la Constitución lineamientos para una nueva matriz productiva, no monoexportadora ni rentista, que es lo que tenemos actualmente, sino que nos permita avanzar en ciencia y tecnología para una matriz productiva sostenible, ¿cierto? Y amigable también con el medio ambiente,
nos proponemos terminar con el hiperpresidencialismo que nos permitiría, por ejemplo, nos hubiera permitido sacar a Piñera ya. Si tuviéramos un sistema presidencial, un sistema parlamentario, perfectamente el Parlamento pudiera haber dicho, mira, esto no va más, llamemos a elección anticipada, sale Piñera de acá. ¿Ya? Es importante hacer eso, y una cuestión bien fundamental también, garantizar y consagrar el derecho a participación ciudadana protagónica y vinculante en todas las decisiones de política pública, desde las nacionales hasta las locales. Eso es fundamental, porque si nosotros no distribuimos el poder, si no descentralizamos el poder, por ejemplo, avanzando hacia un Estado regional o algún tipo de semifederalismo, vamos a tener muchos derechos, pero concentrados en la figura presidencial, concentrados en Santiago, y eso es lo que no puede ocurrir. Entonces, en la medida que la Constitución avance en democratización de la sociedad, eso va a ser una ganancia no solo para ahora, sino que para las futuras generaciones. Perfecto. Igual me imagino que tienes alguna página de Facebook, de sitio web o algo donde la gente pueda revisar estas propuestas, que es como de decálogo, dijiste. Así que me imagino que deja tus redes sociales, por favor, Pablo. Sí, mi página web se llama pablorojasvaras.org, la puedo compartir también en el Facebook. Sí, me puedes dejar Eh, en los comentarios de la transmisión en vivo, si quieres lo dejas. y mi fanpage, Pablo Rojas Constituyente también, y ahí me pueden buscar, y la verdad es que el Instagram no me lo sé, creo que es pablo.r.varas, no soy muy Muy, bueno muy, para el muy Instagram, joven pero la también gente del Instagram para nosotros. Ah, los, los más jóvenes. Oye, Pablo, muchas puede gracias por guardar esta silencio. media hora de entrevista. La verdad que muy interesante, y te deseo la mejor de la suerte, ¿ya? Y aprovecho de decirte que la Claudia Paz Mauri le dice que es un gran trabajo colaborativo territorial por años, que debes estar ahí en los constituyentes por tus logros y capacidades, y que eres súper estudioso. Y Mariana también, vamos, Pablo. Ahí están las seguidoras, las fans de Pablo Rojas. Las compañeras. Muchas gracias, Pablo, que estés súper. Chao, Un abrazo y cuídate. gracias. Chao. Chao. Seguimos entonces en esta tarde de entrevista. Es algo que vamos a hacer. A partir de ayer comenzamos, y estamos haciéndolo con mucho cariño, para que ustedes conozcan a los candidatos y candidatas que están por el distrito 3, este distrito que es Antofagasta. Vamos a esperar, sí, ya veía que se estaba conectando nuestro próximo invitado, así que seguimos en un día súper noticioso. Seguramente mañana vamos a hablar desde muy temprano con respecto a lo que va a pasar con este tercer retiro que se viene. Sí, se viene. Sí, se viene. Sí, se viene. De que se viene, se viene. A ver, vamos a esperar a nuestro invitado. A ver si entra. Ahí está entrando. Veamos qué pasa. Un segundito. Vamos a cerrar aquí. Un día súper movido, súper motivado, un día con mucha expectativa. Así que vamos a ver si nuestro próximo invitado se conecta. Mientras los invito mañana, 9 de la mañana, vamos a estar, pero seguramente con toda la información actualizada, porque esta noche no nos vamos a ir a dormir sin saber qué va a pasar, qué decisión va a tomar el presidente Sebastián Piñera, que según por ahí alguien comentaba, se ha quedado solo, y como decía Pablo Rojas, quizás si tuviéramos otra constitución, las cosas serían distintas. Vamos a hablarle a nuestro segundo candidato, a ver si se conecta. Un segundito, ténganme un segundito de paciencia. Ay, y también lo otro que se me olvidó decirles, que si ustedes quieren que... ahí se está uniendo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. No hay problema. Pueden hacerlo. Hagan preguntas a través de nuestro grupo de el Facebook. Estamos transmitiendo a través de Antofagasta No Duerme, nuestra página de fans. Y también lo otro que le voy a pedir, por ahí, si usted quiere hacer de reportero de Antofagasta No Duerme, puede, si se topa con alguna manifestación, alguna situación, nos puede mandar información.
por supuesto, para poder actualizar lo que está pasando. Hoy día en la mañana estuvimos mirando el centro de Antofagasta y había muchísima fiscalización, así que no vayan al centro si no tienen salvoconducto. Mañana es el último día y se sentía muy fuerte en la calle que había fiscalización de la Armada, de militares y de carabineros, en las calles, en el centro, en las avenidas, así que no salgan sin su salvoconducto, de verdad se los digo, porque no se puede. No sé qué pasa, voy a tratar de, algo pasa vamos a hacer la llamada en vivo y en directo para ver qué pasa con nuestro segundo invitado. Si no, hubiéramos seguido conversando con Pablo, porque estaba muy interesante la conversación. Ya. Vamos a ver si... De todas maneras, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a hacer un corte ahora en este mismo momento para ver si nos conectamos con nuestro segundo invitado. Así esta entrevista de Pablo Rojas queda para que ustedes la puedan compartir en sus distintas redes. Compartan la entrevista, no hay ningún problema. Compártanla, la estamos haciendo para que ustedes puedan tener información. ¿Ya? Nos vamos entonces, nos vamos un segundito mientras nos conectamos y retornamos con esta transmisión, entrevista a candidatos constituyentes. Antofagasta no duerme, elecciones 2021.